Muy bienvenidos. Este es el Oracle Autonomous Database Learning Lounge. Yo soy Marcos Aracibia, parte del equipo de Product Management de Autonomous Database. Y hoy vamos a tener una sesión muy interesante sobre migración al Autonomous Database. Entonces, vamos a ver en realidad cómo funciona lo que se llama el Oracle State Explorer. Y vamos a entender cómo puede él mirar a todo su patrimonio de base de datos y hacer la evaluación de ese patrimonio, ¿verdad? Entonces, para la sesión de hoy tenemos a Juan Micalev y Lucas González. Ellos van a estar hablando justamente de cómo identificar dentro de sus de las diferentes bases de datos de una forma rápida cuáles son las bases de datos mejores para migrar a Autonomous Database, las que son más fáciles y las que pueden darle una gran oportunidad de un ahorro grande, ¿no? En términos de costo total de propiedad. Entonces, van a entender cómo funciona el Oracle State Explorer y vamos también a trabajar y mostrarles cómo y por qué, ¿no? El Autonomous Database es el destino ideal para consolidación de un gran número de bases de datos, ¿verdad? Entonces, durante la sesión de hoy vamos a tener preguntas y respuestas. Ustedes pueden poner sus preguntas en el preguntas y respuestas de Zoom. Vamos a tener gerentes de producto que van a estar mirando las preguntas y respondiéndoles allá. ¿Okay? Nosotros vamos a distribuir cualquiera links, ¿no? Cualquiera que sean los enlaces, lo vamos a poner en el chat, ¿ok? En el chatear ahí. Entonces ustedes fíjense allá también, por favor, ¿ok? La grabación, los enlaces, estas láminas van a estar disponibles en algunos días, probablemente la semana entrante, en el link que ustedes ven ahí. Y si no se han registrado todavía, llegaron al Zoom, pero no se han registrado para nuestro Ask Tom Office Hours, ¿verdad? Entonces, por favor, háganlo en ese mismo link que ven en la pantalla, ¿ok? Hablando de links, ese link y otros links están ahora, los estoy poniendo ahí. Si se fijan en el chat, entonces van a ver este link con los varios otros links, como entrar a la página inicial de Autonomous Database, cómo unirse a nosotros en la parte de la media social y también cómo preguntar, ¿no? Si tienen alguna pregunta, estamos en Stack Overflow y también tenemos en Slack un workspace. Entonces, ustedes pueden hacer clic en ese link del Slack, pueden registrarse ahí gratis y pueden hacer su pregunta buscando el canal Oracle Autonomous Database, como aparece en la pantalla. ¿Ok? Muy bien. Tenemos sesiones que se vienen ahora. Entonces, esta sesión de hoy es la parte 1 de la migración. Vamos a hablar de la parte 2 de la sesión de migración con OCI Data Migration Service la próxima semana en inglés. Estamos también en inglés una sesión de GraphRag para la próxima semana, el jueves. Después de eso tenemos la sesión de GraphRag en español el día 26 de noviembre. ¿Ok? Y también tendremos esta sesión de migración Autonomous Database parte 1 en portugués el día 27 de noviembre. ¿Ok? Y finalmente la parte 2 de esta sesión de hoy en español la vamos a hacer el día 3 de diciembre. ¿Okay? Entonces, si se registran en el link que ven ahí, pueden registrarse para recibir las noticias de las próximas sesiones. ¿Está bien? Ok, entonces antes de comenzar, quería correr un par de encuestas nada más para saber, bueno, de dónde vienen ustedes, de dónde nos acompañan hoy y también un poco más información sobre el conocimiento que ustedes tienen sobre State Explorer o el Autonomous Database Elastic Pools, ¿verdad? Entonces, si pueden responder las encuestas, les agradezco mucho. De Marcos, vamos a pasar directamente al tema que nos ocupa, el Oracle State Explorer. ¿Qué es Oracle State Explorer? Es básicamente una herramienta que fue diseñada por el equipo de arquitectura de EMEA, de hecho, para ayudar a aquellos clientes que tienen una gran cantidad de instancias de bases de datos Oracle a rápidamente poder analizar y poder determinar qué tan cerca o qué tan lejos está esa
instancia de base de datos de poder ser migrada a Autonomous Database y cuál es el tipo de esfuerzo que eso llevaría y las implicancias particularmente en términos de interrelación de sus bases de datos para poder llevarla. Entonces, me permite al mismo tiempo entender el inventario de todo lo que tengo, visualizarlo con algunas herramientas muy interesantes que vamos a ver un poco más en detalle y construir los casos de negocios que me permitan evaluar cuál es el mejor destino para la instancia que estoy eligiendo y cuál es la relación de costos y beneficios que voy a obtener de hacer esa migración. ¿Cuáles son las características más salientes? Primero, esto es una herramienta completamente abierta que ustedes pueden bajar y ejecutar enteramente de manera independiente y sin necesidad de compartir ningún tipo de datos con Oracle. Es claro que si prefieren tener nuestra ayuda y que seamos parte del proceso para identificar mejor cuáles son las características, cuál es la estrategia que más se ajusta, estamos completamente dispuestos a hacerlo, pero lo pueden hacer de manera independiente y enteramente por su cuenta. No se necesita más que una instancia de base de datos para poder ejecutar y una una terminal con capacidad, sea de Enterprise Manager, Command Line o de SQL Plus, para poder hacer la parte de toma de los datos, con lo cual esto directamente podría ejecutarse desde una laptop, si así fuera la elección que lo hacen. Es sumamente leve lo que requiere, es sumamente leve el ejecutar los scripts de toma de información y es completamente abierta, como les dije, van a poder ver todas y cada una de las líneas de SQL que se ejecuta para levantar información y van a poder acceder a todo el código de la aplicación Apex que constituye la interfase, con lo cual la pueden customizar y hacer crecer o ajustar a sus necesidades. Lo único que tiene como requerimiento es una instancia, por lo menos, de Oracle 19c para poder almacenar el repositorio de datos y la aplicación Apex que les va a permitir accederlo. ¿Cómo es el proceso? Esto me permite levantar informaciones de cualquier instancia Oracle que esté ejecutando en cualquier instalación on-premise o en cualquier nube de terceros que yo pueda estar utilizando. Puedo hacerlo para la cantidad de instancias que yo decida, agrupándolas de la manera que más convenga a la necesidad que estoy atendiendo. La colección de datos se realiza una única vez, ¿sí? Y a través de algunos scripts de PL/SQL que ejecutan contra el diccionario, que no toman más de 20 segundos por instancia, que son extremadamente leves, no van a impactar en el consumo, no van a impactar en el nivel de servicio de la instancia que estén catalogando. Y me permite catalogar cualquiera de las versiones de Oracle Database que está en este momento en utilización. Una vez que tengo el catálogo, tengo la colección de datos para realizar. ¿Cómo se realiza eso? A partir de la información del catálogo, que si ustedes utilizan Enterprise Manager, se extrae directamente del Enterprise Manager. Si tienen cualquier tipo de configuration database con las informaciones de la base de datos, también van a poder exportarla en el formato que se requiere para poder hacer el levantamiento. Y por último, si no lo tienen, cualquier TNS Name Sora que tenga los datos para la conexión a las instancias que quieren catalogar les va a servir para construir la información que se requiera. Y una vez que tengo esa lista de las bases que quiero catalogar, como les decía, en una terminal que tenga o bien Enterprise Manager Command Line Interface
o bien SQL Plus, voy a mandar a ejecutar el archivo que lee, perdón, el PL/SQL que lee ese archivo, se va conectando a cada instancia y genera un output file por cada grupo de base de datos que yo le haya enviado a catalogar. Típicamente ese output file tiene 2 megas más o menos y lo genera en el mismo instancia donde está ejecutando el SQL Plus. Si lo ejecutan desde su laptop, será en su laptop. Si lo ejecutan en una terminal de una sesión de Autonomous en OCI, será en ese database. Finalmente, uno levanta esos data files en el repositorio de la aplicación, inmediatamente tiene disponible, mediante la aplicación de Apex, todas las pantallas que me van a permitir analizar esa información. Como ven, es un proceso extremadamente simple. No tiene, es muy clave el tema que les decía, no tiene impacto en las instancias que va a catalogar, con lo cual se puede ejecutar sin ninguna preocupación contra sus ambientes de producción, de test, de desarrollo, con cualquier tipo de instancia, y les va a permitir unificar todo el conocimiento de su catálogo de instancias en un repositorio fácilmente consumible. ¿Cuál es los pasos claves entonces que yo voy a hacer para utilizar State Explorer? Primero, obtener la información. Y una vez que la tengo, puedo comenzar a planificar mis migraciones de base de datos. Las migraciones de base de datos va a depender del driver que yo tenga, cuál es la estrategia más apropiada a aplicar. Por ejemplo, si el driver que estoy teniendo es que se aproxima el, el end of life de mis servidores on-premise, eso me va a indicar una potencial estrategia de migración. Si el driver que estoy haciendo es que preciso resolverle una mejora o un potencial crecimiento de consumo a una línea de negocios en particular de mi empresa, digamos, si estoy en un banco y estoy por lanzar una nueva línea de productos financieros para un mercado específico, bien, así voy a agrupar las instancias para poder analizar y de vuelta construir la estrategia de migración de la manera que más eficiente sea para la necesidad que estoy teniendo. Y una vez que tenga identificados esos grupos y cuáles son las estrategias que me gustaría aplicar, puedo construir los casos de negocio técnicos analizando no solo la complejidad en función de cuántas son las divergencias que debo resolver para poder migrar esas instancias desde el punto de vista técnico, sino en términos de los costos involucrados para poder sustentar esa carga de trabajo, cuál es el mejor modelo que me conviene aprovechar. La aplicación me ofrece una vista de tipo dashboard de todo el state que tengo de instancias de base de datos. Estos gráficos que están viendo ahí me enseñan cómo está distribuida en función de diferentes dimensiones que son totalmente configurables y que ustedes van a poder elegir. Pero ahí van a ver cosas que son, por ejemplo, los sistemas operativos correspondientes a las instancias que están ejecutando, obviamente las versiones de base de datos, el número de aplicaciones que se conectan a esa base de datos, el número de usuarios, los volúmenes, la geografía, en fin, el catálogo me va a dar todas las informaciones y yo tengo, como les decía anteriormente, total libertad de configurar las visualizaciones que más me ayuden a mí a poder evaluar cuál es el camino que me conviene tomar. Una vista que a mí, yo tengo apenas 30 años trabajando con Oracle y empecé como administrador de base de datos en la época que solo teníamos Command Line Interface. Esta vista es una de las que realmente me capturó la imaginación cuando vi por primera vez esta herramienta. Lo que están viendo aquí
es un mapa de las relaciones entre todas las instancias, y los grupos que ven son las instancias que están tan estrechamente relacionadas que yo debería considerar como un grupo único para poder analizar la migración, porque si no voy a tener muchos desafíos de separar instancias que están muy, muy internamente tocadas. Este se llama el Cluster View y es realmente la visión de vuelta. Para mí, que sufrí mucho con este tipo de temas anteriormente, una de las más útiles que veo al momento de decidir cómo empiezo a plantear una migración. Fíjense en lo que ven ustedes aquí. Abajo, a la izquierda, hay un pequeño clúster que está en un color que yo lo veo violeta. Digo esto porque mi percepción de colores no es la más fina del mundo. Pero fíjense, es un clúster que no es tan numeroso. Esto que estamos viendo acá es un caso real que tenía miles de instancias a analizar. Entonces, es un clúster que no es tan numeroso, que está razonablemente aislado, y eso lo hace un candidato excelente, por ejemplo, para hacer mi proyecto piloto de migración. ¿Sí? Después tendré que ver si esas instancias no son de un proceso demasiado crítico, entonces me va a convenir usarlo. Pero ya tengo, entienden, una información clave al momento de yo poder decidir cuál va a ser mi jornada para poder llevar todas mis instancias a la nube. Y finalmente tenemos el componente de análisis de costo total. Este componente me permite comparar distintos modelos de deployment. Obviamente, modelo on-premise, obviamente, modelo Autonomous Database, pero además Autonomous Database en sus diferentes sabores. Y vamos a referirnos específicamente en esta sesión a Elastic Pool, porque entendemos que hoy es una de las alternativas más interesantes para entender cómo utilizar mejor tus capacidades en la nube. Y esto es muy importante, con una capacidad totalmente abierta de ustedes configurar y adecuar los valores de la gran cantidad de variables de costos que se incluyen en el perfil. Esto es un modelo que hemos construido obviamente a partir de la experiencia que tenemos con innúmeros clientes alrededor de todo el mundo para poder hacer análisis de costo. El analizador permite inclusive evaluar modelos de utilización híbridos, en donde yo voy a colocar algunas instancias, por ejemplo, en un servicio dedicado de Exadata, porque tienen una carga de trabajo consistente y efectiva como para que sea eficiente ese modelo, y algunos otros en un pool elástico de autónomos para aprovechar mejor una combinación de consumos de esas instancias. En fin, es una herramienta muy útil de vuelta para permitirme a mí, no solo con la consideración técnica de complejidad, sino también con la consideración de impactos de costos y por lo tanto de beneficios de retorno que voy a tener, cuál es el camino de migración que me conviene realizar. Y para cada instancia, además, voy a tener un reporte específico y detallado de cuáles son sus divergencias o sus proximidades para poder ejecutar dentro de Autonomous Database. Aquí también, inclusive, la herramienta es tan abierta que puedo agregar otro tipo de test que tenga. Si, por ejemplo, vamos a imaginar que yo tengo políticas de creación de nombres específicas que deben ser satisfechas en todas las instancias. Voy a poder agregar en esos mismos procedures de PL/SQL que se ejecutan para catalogar el test que yo quiero que se agregue, y también incorporar esos resultados en estos reportes y en estos análisis. Y finalmente, el componente más nuevo
esto que la versión actual de State Explorer es la 4.1 y este componente se agregó en esta versión que me permite simular para un agrupamiento definido de instancias de Autonomous cómo funcionaría un Elastic Pool. Y esto es muy importante, pero para ver cómo utilizar esto bien, creo que primero vamos a terminar de ver el general y cuando veamos el detalle de la demo va a quedar más claro cómo se usa el simulador. Bueno, como les decía, todo lo que tenemos de análisis, tanto del state como un todo, como de cada una de las instancias, tiene también su reporte generado asociado, lo que les va a permitir a ustedes también compartir esa información, involucrar a sus partners de tecnología si los tienen en las evaluaciones o compartirla con nosotros, por ejemplo, si ustedes desean que les ayudemos a evaluar tu mapa de instancias para ver cómo sería la mejor forma de evolucionar. Vamos ahora sí, antes de entrar en el tema de la demo, recordar un poco cómo es que funciona Autonomous desde el punto de vista de ejecución y cómo funciona el concepto de los Elastic Pools. ¿Cómo se cobra el Autonomous Database? El Autonomous Database se cobra por los Elastic CPUs que tengo alocados en cada hora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si para una instancia dada por la cantidad de memoria que necesito usar, yo aloqué 4 eCPUs y solo consumo el equivalente a esos 4 eCPUs, independientemente de cuál sea el consumo efectivo, voy a facturar 4 eCPUs por cada hora. Cuando yo tengo autoscaling, recuerden que autoscaling me permite, en el caso de que mi instancia crezca en consumo de CPU, alocar flexiblemente nuevas SPUs a esa instancia, la forma en la que funciona el billing es, las que están alocadas fijas siguen siendo facturadas por hora, y cuando tengo un evento de autoscale, lo que va a ocurrir es que se va a medir el uso por segundo y se promedia el final de toda la hora para poder agregar ese componente al billing. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, en la segunda hora creció mucho el uso, durante toda la hora se consumió de tal manera que el promedio dio más de 6 SPUs, y como se factura por CPU, entonces en esa hora se van a facturar 7. En la hora siguiente, la tercera, que aparece en la pantalla, el promedio dio un poco menos de 6 CPUs. Entonces lo que se va a facturar son 6. Y así siguiendo. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia cuando yo tengo que hacer crecer mi número de CPUs? No porque el consumo de CPU lo vaya a superar, sino porque la alocación de memoria, ustedes recuerdan que el concepto de Elastic CPU es un concepto combinado de potencia más alocación de memoria, lo requiere. Mis instancias requieren esa cantidad de memoria. Bueno, nuevamente, la facturación de Autonomous es por CPU alocada. Si yo para alocar la memoria que necesito 7 SPUs, eso es lo que voy a tener facturado durante toda la hora. Y lo mismo pasa independientemente de que mi consumo de CPU supere o no esa cantidad de eCPUs. Ahora, ¿qué pasa si podemos pensar esto como un grupo de base de datos? Acá lo que están viendo es un grupo de base de datos
con los consumos de CPUs diseñados de manera acumulada, ¿sí? Lo que está en azul es lo que consume de CPU mi primera instancia, lo que ven en celeste es la segunda instancia cuyos consumos los pongo encima, después la verde, después la marrón. Como yo necesito, en este ejemplo, la memoria combinada de 448 CPUs y no estoy usando Elastic Pool, eso es lo que voy a tener facturado por cada hora. ¿Ok? Ahora, ¿cómo funciona Elastic Pool? En Elastic Pool es, primero que nada, una agrupación que tiene objeto directo de mudar la forma en que se hace la facturación. Esto significa que no tiene otras implicaciones sobre en dónde tengo que alocar cada base de datos. Simplemente estoy agrupando para que la facturación de esas instancias sea considerada como un grupo único. Segundo, los Elastic Pool tienen tamaños prefijados. ¿Qué significa prefijados? El mínimo son 128 CPUs. Y después yo tengo shapes de 256, 512, 1024, 2048 y 4096. Ese shape es lo que se llama el base, la base del Elastic Pool. Y cualquier Elastic Pool tiene el potencial de poder escalar flexiblemente hasta 4 veces su tamaño. ¿Ok? Ahora, la forma en la que escala es pasar al shape inmediatamente superior. ¿Esto qué significa? Si estoy en el de 128, cuando necesito escalar, escalo el de 512. ¿Sí? Escalo de a shapes. ¿Sí? Las bases de datos pueden ser incluidas o removidas del pool en una forma absolutamente dinámica con la única limitación es que se considera como mínimo una hora. ¿Sí? Si una base de datos la agrego en un pool, va a participar como mínimo de la facturación de la hora de ese pool. Si la remuevo, la voy a contar durante la última hora en la que la removí también completa. Y finalmente, la forma en la que se factura es por cuál era el shape que se estaba usando durante esa hora. ¿Ok? Algunos conceptos que dentro de las explicaciones que vamos a dar más tarde para analizar el TCO de Elastic Pool van a aparecer. Se le llama pool leader a la instancia de Autonomous que usamos para generar el pool. ¿Sí? Los pools de Autonomous Elastic tienen como única condición es que al menos una de las instancias tiene que ser de Autonomous Transaction Processing. El resto pueden ser todos de Autonomous Data Warehouse, pero al menos una de Autonomous Transaction Processing necesito. Cualquier instancia que sea parte de un pool se considera miembro, pool member, y como les dije, el pool size es el shape que estoy usando en ese momento. Y puede ser uno de los valores prefijados que ya les mencioné. Y la capacidad de un pool va entre su size inicial, su shape base, y como máximo 4 veces ese shape. Y va a crecer en incrementos yo recién dije que pasa al shape inmediatamente superior, eso no es correcto. Va a doblar el shape que tiene. ¿Sí? Entonces, si mi shape inicial es de 128, va a crecer agregando otra vez 128. Si mi shape inicial es de 512, va a crecer agregando 512. Y si mi shape inicial es de 4096, va a crecer agregándome 4096. Ok, vamos de vuelta a ver el ejemplo que habíamos visto recién. Yo necesito, como habíamos visto,
por temas de alocación de memoria, una alocación inicial de 448 SPUs. Pero la realidad es que analizando mis consumos, yo veo que un pool size de 128 para la mayor parte del tiempo me va a servir. Entonces, lo que voy a hacer es juntar todas esas instancias en un pool al que le voy a asignar como tamaño inicial 128. En la primera hora, el consumo combinado de todas mis instancias está por abajo de las 128 CPU. El shape que tengo me atiende perfectamente. Ya al inicio de la segunda hora, ese consumo excede y, como les decía recién, el crecimiento es por shape. Entonces, inmediatamente voy a pasar a 256 CPUs. En la hora siguiente, se mantiene, con lo cual no necesito crecer, pero después sí tengo un incremento en los consumos y nuevamente voy a necesitar que crezca mi cantidad de shape. Entonces estaba en 512, se va a doblar a los siguientes 512. O sea, el crecimiento es siempre doblando lo que tengo. Ahora, ¿cómo es la facturación? Y acá es donde viene la magia del Elastic Pool. La facturación, como yo les decía, es por el shape que tengo en ese momento consumiendo como CPU. Entonces, fíjense, yo había alocado 448 SPUs porque por memoria necesitaba eso. Pero en la primera hora mi consumo real, entró dentro de mi shape de 128. Entonces, solo va a facturar ese pool. Y todo lo que ven en rojo es ahorro que tuve respecto de lo que hubiera tenido que pagar si estuviera en el modelo de ADB independiente. ¿Sí? En esta hora en esta primera hora es donde más claro se ve la diferencia. Si cada una de mis instancias yo la tenía que alocar y como un ADB independiente, iba a terminar facturando todos los SPUs que eran 448. Pero como las puse en el pool y el pool en sí no superó como consumo el procesamiento del primer shape, es eso solamente lo que va a ser facturado. En las siguientes también creció el shape, pero fíjense, sigo estando muy por abajo de lo que yo aloqué como SPUs porque necesitaba esa memoria. Solo llego al modelo en donde estoy por arriba en el caso de las 2 horas de mayor pico de consumo. Pero si consideramos el periodo completo, el ahorro de Elastic Pool es, en ejemplos como este, es cerca del 60%. Ahora, imaginen, recuerden el mapa que vimos al inicio, miles de instancias. Imaginen de cuántas formas diferentes yo puedo agrupar mis instancias de base de datos para poder encontrar el pool más efectivo que me permita dar todo el servicio que yo necesito a mis instancias de la forma más beneficiosa en términos de facturación de consumo para el uso que yo estoy dando. Eso es lo que me va a permitir hacer el Elastic Pool, y el State Explorer me va a permitir construir esos modelos con el simulador para poder yo hacer ese análisis de la forma más detallada posible. Como les dije, State Explorer es una herramienta completamente abierta. Si ustedes se conectan en ese link que Marcos debe estar compartiéndoles también en el chat como prometió, van a poder ver todos los detalles técnicos de lo que estoy contando aquí. Y ahora le voy a dar el paso a Lucas para que él nos pueda mostrar la demo de cómo se usa State Explorer. Lucas. Entonces, esta es la aplicación
de Oracle State Explorer. Aquí está instalada en un Autonomous Database en nuestra cuenta, una cuenta de demostraciones aquí de Oracle. Está en un Autonomous Database na región de São Paulo, pero como dijo Juan, se puede instalar en cualquier sitio que tenga un Oracle Database con Apex. Entonces, on-premises, otras nubes, en su laptop, cualquier sitio se puede instalar, no se paga por eso, ¿ok? Esta aquí de demostración está en nuestro Tendency, nuestra cuenta, que es una opción para instalar. Entonces, vamos a hablar de cómo se empieza a usar a utilizar la herramienta. El primer paso o la primera etapa es cargar o producir un catálogo de base de datos. Entonces, ese catálogo tenemos o existe un template en Excel para que se rellene manualmente cosas como nombres de los databases, si son de desarrollo o productivos, dónde están, su localidad, su host, su versión. O se puede usar el Enterprise Manager para que se haga todo automáticamente. Las dos opciones son automatizadas porque también se puede, solo se necesita un TNS names único con listando todas las conexiones a las bases de datos y listo. Después que se cataloga las bases de datos, vamos a la priorización, donde se crea grupos para análisis y esos grupos pueden ser creados por cualquier que sea la métrica de negocio, de versión, de modernización, de, de host. eh, es flexible para que se cree cualquier criterio. Y la etapa final es de analizar, ahí sí podemos simular costos, implementaciones en Exadata, en Elastic Pool, en Autoscaling, y vamos a mostrar hoy. Entonces, lo primero que me gustaría presentar es la visión de State View, o en español sería como una visión del patrimonio de todas las bases. Aquí hay un resumen de lo que se colectó, lo que se recogió en el catálogo. Aquí en mi ejemplo, habrían 43 hosts, 86 CPUs, 272 databases, y se ve la topología o el diseño de las bases. Esto es, a muchos clientes les cae bien, ¿no? Porque se puede descubrir la dependencia de las bases de datos por ese diseño. Déjame bajar. Ahí se ve Entonces, mejor, ahí se ve mejor, sí. Este es el sí, gráfico que les digo que a mí me enamoró cuando lo vi por primera vez. cada uno de estos círculos es una base diferente y cada línea es un DB-Link. Entonces se puede ver la dependencia entre ellas. Y aquí ya podemos empezar a decidir si llevamos algunas juntas o si algunas son muy complejas de migrar. Es un buen inicio. Empiezo. eh, y se puede generar PDFs de reportes para cada uno de estos círculos. Entonces, si quiero observar una base de datos específica, yo puedo generar y listo. Su diseño no estará junto de los demás. Esos círculos que están viendo es el agrupamiento que les contaba al inicio. Que una vez que yo tengo el catálogo armado, puedo decir, bueno, quiero que me armes grupos por sistema operativo. Quiero todas mis instancias que están en Linux, en otro lado todas las instancias que están en Windows, etc. O si yo definí eh, si eran ambientes de producción, quiero ver producción por un lado. Yo puedo armar los grupos de la manera que a mí se me ocurra y me va a mostrar esa interrelación como para poder definir cómo proceder con cada grupo. Si los grupos son flexibles, entonces yo puedo cambiar o un database puede pertenecer a dos grupos o tres o más. Puedo cambiar eso, nada es efectivo y no se cambia más.
Entonces yo voy a mostrar incluso esto. Cuando vamos al catálogo, ¿sí? Hay 272 bases y en este ejemplo, dos grupos. Hay un resumen sobre características de las bases de datos. La mayoría aquí son pluggable databases, solamente hay 3 no multitenant. La mayoría está en 19. Una lista de todos los hosts, ¿no? Del origen. Y aquí todo es clickable. Entonces, si yo clico a un host name, eh, va a filtrar por este host la lista. O puedo quitar el filtro para ver a todas las bases. Y aquí se listan métricas para cada una de las bases eh, de uso de CPU. Entonces, si voy a CPU usage y CPU seconds, veo que la aplicación recogió del AWR, o sea, es muy precisa la métrica, es factual, es real, recogió a métricas conocidas de bancos y no es mm, una apuesta. Eh, Todo que está en negro aquí son datos reales, factuales, recogidos de la AWR, y todo que está en azul, el State Explorer estimó como si fuera un padrón, un estándar para que se produzca métricas para todo el mes. Entonces, Ah, Lucas, solo para aclarar este tema, por qué se hace así? Ustedes saben que el AWR se puede configurar para tener periodo de retención diferente, pero para los análisis que se van a hacer en el TCO Analyzer, para el análisis que queremos hacer de simulación de Elastic Pool, necesito tener más tiempo. Entonces lo que hace la herramienta es, sea cual sea el periodo real que recibió como información, hace una extrapolación y presume que el comportamiento de esa base de datos sigue un patrón razonablemente consistente. Fíjense, por ejemplo, la base de datos que está mostrada acá tiene un pico real, donde está indicando Lucas en el cada 5 días. Bueno, más o menos, perdón, cada 7 días. Cada 7 días, entonces, la herramienta estima que va a tener un pico de consumo semejante. De vuelta, esta estimación también van a poder ustedes ajustarlas si resulta que no es correspondiente a la realidad. Lucas va a mostrar ahora cómo se hace. sí, justamente para que tengamos tiempo suficiente para que podamos comparar a muchas bases de datos, porque el dimensionamento estará basado en el uso real de las bases ao longo del tiempo. Eh, entonces, necesitamos de datos de un mes, por lo menos, y podemos enseñar la herramienta a mejorar sus propios datos. Entonces, si yo voy a los grupos en la main database profiles, nosotros enseñamos a la herramienta a hacer la decisión correcta por tipo de carga de trabajo. Podemos cambiar entre Data Warehouse o Transaction Processing. Hay una diferencia de precio y por eso es importante. También podemos cambiar las métricas si conocemos que no está tan correcto así. Pero vamos a pasar a la visión de resultados. La primera página, o que vemos por primero, es la compatibilidad a autónomos de este conjunto de bases. Entonces, aquí en mi ejemplo, casi todas las bases están muy fáciles de migrar a Autonomous Database. Todas están aquí en dificultad 0. Hay una con 1 y hay otra con 9, que sería la más difícil de todas. Y hay una clasificación aquí abajo de cada base, entonces esa es la más fácil y la última sería más difícil. Y estos algunos testes que son ejecutados, ¿no? Como dijo Juan, se tiene external tables, se tiene objetos en el
esquema sys, cosas que autónomos exigiría que fueran transformadas antes de migrar. Para cada base hay una lista de acciones y su complejidad con una puntuación. Y de eso sale el TCO Analyzer. Aquí se analiza cuánto cuesta para mantener este ambiente como están en el mundo on-premises y en el destino de Oracle Cloud. Entonces, aquí hay una estimativa por la arquitectura actual y este número está basado en un perfil que se llama State Profile aquí, donde se puede cambiar cada una de las métricas de precio. Entonces, si yo sé que el core por año no me cuesta $523, yo puedo cambiar. Y hay muchas otras métricas que puedo enseñar a la herramienta y customizar, né, personalizar para que sea realista a mi situación. Aquí es donde ven la flexibilidad que tiene la herramienta para permitirles construir el análisis que realmente se ajuste a su condición de costos, a los costos de hora hombre del país en donde estén, a los costos de consultoría, los costos de infraestructura del país donde estén. Todas las líneas son completamente configurables. Si viene con una sugerencia de Oracle, pero todo es configurable uno a uno. Y por eso está ese valor, porque es una sugerencia aquí. Me parece que este ambiente costaría 2 millones por año para se mantener. Y en Elastic Pools con autónomos bajaría a 700.000 por año. Y incluso yo puedo cambiar el modelo de destino si no quiero Elastic Pools, si prefiero que haga en auto-scaling o en autónomo serverless, né, sin auto-scaling, en dedicated con auto-scaling. Ahora vamos a mantener en Elastic Pools porque me gustaría mostrar el simulator. Incluso aquí podemos decidir por eh, poner algunas de las bases y cómo están clasificadas en orden de dificultad para ir a autónomo. Los últimos de aquí son los más difíciles, entonces si yo trago para izquierda, yo estoy diciendo a la herramienta que ponga los 10 más difíciles bancos a migrar a autónomos para Exadata. Yo puedo combinar el costo, entonces aquí tenemos un nuevo costo de Exadatabase con el auto-scaling. Pero para nuestro ejercicio de hoy, todos van a autónomos, porque todos están fáciles y queremos demostrar este cambio de precio. Entonces, para el cohort de on-premises, hay una lista de precios para cada una de las situaciones. Entonces, el precio de licencias, de hardware, de infraestructura, y hay métricas por base de datos. Entonces, yo sé que esta está en este host, convive con otras tres, tiene 64 threads, y también hay lo mismo para Autonomous Database y para la visión en Elastic Pool. Aquí es interesante que la herramienta hace una conversión, entonces ve que en el origen se usa 2 PCPUs, se convierte 2 para 4 SPUs, y estas 4 SPUs son optimizadas a 2 porque están veniendo a Exadata. Entonces, porque Exadata es una plataforma que fue construida para ejecutar Oracle Database, hay una optimización prevista y la herramienta lleva eso en cuenta y quita la mitad del procesamiento. Es un número que observamos mucho en nuestros clientes, pero puede ser cambiado también. Entonces, para este ejemplo, la mitad está quitada porque está saliendo de un hardware commodity y veniendo a Exadata. ¿Por qué estoy usando el Elastic Pool? Yo puedo trabajar con fracciones de CPU. Entonces, aunque mi CPU, mi demanda por memoria me exigiría la alocación, se alocar en 3 SPUs, yo puedo trabajar con fracciones aquí
en la carga de trabajo. Entonces, yo tendría 4 CPUs alocadas, pero el uso real sería en punto 2, porque es el punto 1 de pico de 2 CPU. Entonces, todos los cálculos están individualizados aquí y son presentados en Elastic Pool Simulator. Ahora sí. Eh, Hay un simulador para que possamos cambiar las variables, quitar databases, añadir otros, pero lo interesante aquí es que vemos que la memoria es lo que está exigiendo que usemos una capacidad de pool cerca de 2048 CPUs. Mira, tendríamos que alocar 1253 CPUs para cubrir la exigencia por memoria, la carga de trabajo individualizada, o sea, si yo tuviera que sumar todos los picos individuales y casi nos sobra, nos resta nada de ociosidad. Entonces, me parece que ese pool está muy bien alocado, casi todas están alocadas por métricas, pero el uso real está, eh, podemos decir que bajo, no está cerca del máximo del pool. Entonces, yo tengo la estimativa de que yo no voy a superar y que la mayor parte del tiempo estaré pagando el mínimo de este pool, que son el BZLine de 512 SPUs. Esta parte la quiero detallar todavía un poquito más. La realidad de consumo de memoria me obligaría a mí a alocar 2048 SPUs. ¿Ok? Ahora, ¿se acuerdan que yo dije que un pool cualquiera puede llegar desde su base A 4 hasta veces. como máximo 4 veces? Si el máximo que yo puedo necesitar es 2000, si yo elijo como base 512, ya estoy en un pool que me va a permitir cubrir esa necesidad de alocación virtual. Pero además, en este caso, resulta que ese pool de 512 me va a cubrir con sobra la necesidad real de CPU, de procesamiento, que al fin y al cabo es lo que se considera para facturar. Entonces, un Elastic Pool de 512 me cubre la necesidad que tengo de alocación de SPUs para la memoria que yo requiero y me va a facturar solamente ese Shape 512 porque no lo voy a superar en términos de consumo. Entonces, este es efectivamente un pool que es muy beneficioso cuando compararlo contra los otros potenciales modelos de alocación que tenía, sobre todo el de ADB dedicado. Sí, vamos a presentar eso muy rápido, pero hay una herramienta aquí abajo que ainda es útil de presentar. Es que si no estuviera tan precisamente calculado este pool, yo podría observar un periodo de tiempo, y aquí son los consumos de CPU agregados de ese pool. Y yo podría identificar bases de datos que están como ofensoras o que están consumiendo mucho para pensar en estrategias diferentes, como quitar de ese pool o cobrar individualmente por esas y testar si un nuevo shape de pool me cabería para otros conjuntos de bases de datos. Entonces, yo sé aquí que, por ejemplo, el PGBDQ12 está consumiendo mucho. Yo podría quitar esta base aquí y, mira, ahora está fuera de mi simulación y pediría un nuevo recálculo para ver si este pool estaría menor. En nuestro caso, no estaría por cuenta de que hay un gran consumo de memoria y no hay mucha ociosidad ya en esta capacidad, pero es un buen ejercicio para que sea posible utilizar aquí en Stage Explorer. Ahora, por fin,
se me queda un poquito de tiempo, yo quería mostrar cómo sería el precio si no estuviéramos usando el Elastic Pool. Entonces, si yo cambio el modelo de Elastic Pools para auto-scaling, que es aquel en que Oracle decide cuándo añadir carga de trabajo para cubrir otras métricas de consumo de facto, todavía estaría casi el dobro de precio por cuenta de que habría alocación para cubrir otras métricas, secciones activas, memoria, que sea. Entonces, cuando yo voy a Autonomous Cohort, yo veo que sería me cobrado 1.443 SPUs y no 512 como sería en Elastic Pool. Entonces, aquí en la herramienta yo puedo demostrar a mí mismo que Elastic Pool es la mejor decisión cuando se tiene un conjunto de bases. La demostración era esa. Yo hice muy rápido, pero podemos hacer uno a uno. Eh, Podemos ayudar a instalar, a recoger las informaciones. Porfa, procúranos. Y ahora vuelvo a Juan. Muy bien. Entonces, resumiendo, esta es una herramienta para permitirles catalogar y entender mejor toda su flota de base de datos, para permitirles definir cuáles son los caminos más rápidos y construir los casos de negocio para encontrar cuál es la alternativa más económica para poder hacer su jornada de modernización al cloud. Marcos. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Lucas. Excelente presentación. Bueno, está abierta las preguntas y respuestas. Ya hemos respondido bastantes preguntas que ustedes tuvieron. Yo puse el poll para saber qué tal, ¿no? Cómo a ustedes les pareció la sesión de hoy. Yo creo que mucha gente aprendió bastante porque no eran experientes con el tema antes. Marcos, hay una pregunta que quedó sin responder. Dice, ¿podría tener un Elastic Pool con una infraestructura de redes compleja? Me refiero a varias VCN con varias subnet. No va a ser, no es la complejidad de la red el tema. El Elastic Pool es una composición de bases. Sí creo que podrías tener problemas si tus tenancies son enteramente diferentes. Ahí habría, pero en tanto el billing esté siendo sobre la misma cuenta, creo que no deberías tener ningún inconveniente. Elastic Pool está disponible solamente en Autonomous Serverless. Entonces, el consumo de red aquí es para private endpoints. No hay límites para de DB nodes o de storage nodes. No se decide por la Sí, estaba infraestructura. refiriéndose a si lo colocas en diferentes VCN, pero de vuelta, la VCN no tiene impacto a cómo se te hace el billing y Elastic Pool es básicamente una alternativa. Piénsenlo como un plan diferente de su celular. ¿Vieron cuando tienen esos planes de celular que pueden definir los Sí. números preferidos? Esto es algo así. No es una unión física de los databases solamente al precio, cómo se Es solo cobra. es solo de billing. Eso Sí. eso es. Le estoy poniendo de nuevo los enlaces ahí para que los tengan a mano. ¿Ok? Entonces, si tienen preguntas de nuevo, pueden ponerlas en el Q&A, ahí en las preguntas y respuestas. Mirce, reflexiones finales. Si van al Oracle, hay ese link que les puse, el oracle.com, go to IDB Learning Lounge ES. Ahí van a encontrar las próximas sesiones, la grabación de esta sesión, las láminas también. Y si se registran para la serie, van a recibir información sobre las próximas sesiones directamente por correo. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias de nuevo, Juan. Gracias, Lucas. Y nos veremos en la próxima. Y Hasta la estaré próxima.
Gracias. Yo voy a poner un poco de música para esperar por otras preguntas. Cualquier cosa, estamos por acá. Gracias.